Una alegría y un desafío estar dándole ya las puntadas de principio de cierre a este ciclo tan extenso y convocante que han armado desde la Universidad Experimental. Para mí una alegría volver en todos los sentidos, volver a la ciudad natal, volver a la Universidad Experimental y volver a charlar, a conversar, a pensar con otros en una saga de nombres que uno se obstina en pensar como propios, desde el mismísimo León Rosichner, Eva y la obra de Horacio, que han sido los nombres que han estado en el centro de un espacio de pensamiento propuesto por la universidad. Así que para mí es una alegría que podamos pensar juntos un rato. Tuvimos un primer encuentro hace 15 días y hicimos como un pequeño boceto de recorrido que tenía que ver con proponer que de alguna forma nos interesaba pensar a González en su dificultad de ser abordado desde una sola vía. Era alguien que ha producido pensamiento a la hora de escribir, pero también de intervenir públicamente. Y lo propusimos de esto, de tratar de decir cómo pensamos la relación entre lo nuevo, lo que se transforma, lo que cambia de una época y lo que tiene que ver con esta época, ¿no? Hace 15 días decíamos, bueno, González ha sido alguien obsesionado por tratar de pensar aquellos residuos, aquellos restos, aquellas escrituras, imaginarios, ideas, textualidades, fraseologías que permanecen cuando cambia una época y cuando un lenguaje empieza a mutar. Y ver, no solo detenerse en aquello que uno ve que lógicamente cambia, sino en ver de qué manera se puede pensar lo que permanece, más allá de los cambios. Y obviamente esta es una propuesta que no tiene veleidades filosóficas, sino también la voluntad de pensar en qué momento estamos hoy. O sea, estamos en un momento que inevitablemente han pasado cosas y donde muy rápidamente se habla de un cambio de época y me parece que un poco el espacio que se ha propuesto pensar tiene que ver con asumir que queremos pensar qué tipo de cambio de época es. Y la obra de González, en ese sentido, uno diría es casi una estación, una parada casi obligatoria para los que queremos pensar desde una sensibilidad social, desde una serie de tradiciones que hoy están siendo hackeadas y que tienen que ser inevitablemente repensadas. En algún momento lo hemos dicho acá, o sea, si los proyectos que nos han cobijado a nosotros y que nos han impulsado a seguir haciendo algo de estas cosas, de juntarnos a pensar, a escribir y a leer, los podríamos como ubicar en cierto sentido entre determinadas tradiciones. Decíamos, bueno, ¿cuáles serían ellas? Las tradiciones de las distintas izquierdas, las voluntades emancipatorias, pero también todo lo que podría ser pensado dentro de esa designación de tradición nacional popular, donde González se ubicaba. Y bueno, él siempre ha abierto la pregunta sobre de qué manera hacemos política, no en una clave tradicionalista, sino de qué manera podemos hacer una política que esté mirando hacia adelante, pero que sepa de dónde viene, para tener más claro para dónde ir. Entonces la idea un poco del encuentro de hoy, muy rápido, es quizá reponerle un par de libritos que no mencioné del todo la vez pasada, en este registro de cómo él ha pensado la mutación social y el cambio. Y después meternos ya con el libro, su libro póstumo, digamos, póstumo, pero que como yo les contaba un poco rápido la vez pasada, ha sido su libro quizá más revulsivo, increíblemente más
si me permiten la palabra, más epifánico, más de un tipo afiebrado, que sabe que está en el medio de un momento de un cambio drástico de la vida en común, y que trata justamente de ver de qué manera uno piensa las tradiciones que nos pueden servir para pensar políticamente, para pensar en común, pero bueno, justamente haciendo ese juego de mirar para atrás y de saber que estamos en un momento de transformación que no queda del todo claro para dónde está yendo. Hay un librito vamos a entrar por lo más abstracto, si se quiere, para ir metiéndonos después en el quilombo, pero hay un librito que, no sé si alguien se alcanza a leer, de acá, se llama La Crisálida, Metamorfosis y Dialéctica, que es tal vez uno de los libros más filosóficos de González, que se publicó, quizás es de los más, ¿cómo decirlo? De los más filosóficos, pero también de los más osados. En el medio del quilombo de los 90 se ve que González estaba como diciendo por dónde carajo le entro a la cuestión. y se mete justamente con la idea bueno, ciertas ideas ya no nos sirven, y sin embargo hay que tratar de pensar las tradiciones y la lógica de los conceptos que manipulamos, también en su capacidad metafórica, también en su capacidad de generarle a la gente imágenes, ¿no? Yo creo que es un desafío para el mundo intelectual. Si pensamos al mundo intelectual como un mundo donde, bueno, no solamente son gente en pequeños laboratorios o lugares, sino que aquellos que se preguntan por el modo también de la experiencia intelectual del campo organizado, del campo popular. Hoy todo eso pareciera, por una serie de elementos que por ahí vamos a desmenuzar un poco más después, pareciera que todo eso en parte o es añejo o no termina de tener calado social, no nos termina de permitir reintroducirnos en algunas discusiones, y nos resulta muy difícil poder convocar a trabajar en ese registro. Y Horacio se mete con dos figuras, ¿no? La figura de la dialéctica, o sea, que recoge las tradiciones, si se quiere, de las izquierdas, sobre todo el marxismo, que piensa a la idea de transformación, a la idea de cambio a partir de la figura de la dialéctica y la contradicción, y después se mete también como una especie de rastreo muy antojado de distintas escrituras para ver la figura de la metamorfosis, que uno puede decir ahí. Horacio González tenía en el fondo al peronismo, ¿no? que tiene dentro de la concepción de Horacio la idea de una transformación que no va al choque, podemos decir, ¿no? Que busca justo en los momentos donde de alguna forma parece que no está transformando nada, generando una vía de modificación que no avance en una confrontación social límite, ¿no? Y bueno, ese es un librito que les quería reponer como para sugerirles, para aquellos que les interese. Es un libro de los menos por ahí consultados, pero tiene una capacidad justamente de trabajo sobre cuál es la relación entre los conceptos con los que pensamos y sobre todo las imágenes que somos capaces o no de pensar en relación a ellos, que bueno, que me gustaba traer como para abrir. Y bueno, y otro libro que la vez pasada lo mencioné, pero sobre el que no me detuve tanto, es por ahí uno de los que más se conoce de Horacio, que es Restos Pampeanos, que tiene la bajada de ciencia, ensayo y política en la cultura argentina del siglo XX. Y que bueno, que precisamente trata justamente de detenerse sobre qué implica el resto en el imaginario nacional de la Pampa, ¿no? En un juego con la idea de desierto que él revisa desde la literatura del siglo XIX y trata de ver, bueno, de qué manera en el imaginario político de la Constitución del Estado Nacional
la configuración de la idea de desierto es una configuración que ha ido muy de la mano tanto de la elaboración de la literatura como de la elaboración de las ideas políticas más clásicas del Estado, ¿no? Y es un librazo porque lo trata de ver tanto en el orden de lo que se ha configurado como lo científico, o sea, cómo las ciencias sociales tuvieron un vínculo muy cruzado con la literatura. Y después él, sin duda, va a revisar la ensayística del siglo XIX y se mete con la del siglo XX de manera muy frontal para rastrear precisamente esos restos de una idea que ha sido bastante cara en nuestro país, si nos ponemos a pensar que para una gran parte de la política en Argentina lo que está por fuera de la capital es si no desierto, es algo que no se termina de comprender del todo, ¿no? Nosotros acá lo sabemos bien, pero también casi podríamos decir que en Rosario pasa un poco lo mismo. Más allá que Rosario, dijo Fito Páez, siempre estuvo cerca, lo cierto es que es verdad que para la política nacional, para la configuración de una política en un sentido fuerte, en términos de nación, la dificultad para comprender la complejidad de la historia nacional desde una mirada que pueda realmente entender qué tipo de nación es la que hay por fuera de la ciudad de Buenos Aires, incluso de la provincia. Bueno, en este libro él todo el tiempo va a meterse con autores que lo han tematizado de una manera, a veces de manera frontal, sea Sarmiento, pero también con Ezequiel Martínez Estrada o el mismo Carlos Astrada, y metiéndose con los grandes mitos desde el Martín Fierro hasta Mansilla, pasando por discusiones, en algunos casos más de literatura, pero donde muy en una práctica muy de González, la relación entre literatura, ficción y política siempre se desdibuja y siempre está siendo repensada. Bueno, eso era como una manera de proponer un pequeño ingreso como para aquellos que se interesaran en algo de la obra, porque este tipo de espacios, yo ahora estoy sufriendo lo que siempre gozaba en todo caso, que era que en la Facultad de Libre, allá en Rosario, muchos profesores me preguntaban, bueno, ¿y cómo está configurada la gente que va a ir? ¿De dónde viene? ¿Qué lecturas tiene? ¿Cómo? Y no sé. No, uno no termina nunca de saber, bueno, cómo está conformado los que terminan interesándose por espacios como estos, entre otras cosas porque la apuesta, precisamente a diferencia de lo que pasa en una universidad clásica, tiene que ver con que la gente viene porque tiene ganas o porque está con ganas de juntarse y quiere escuchar algo que no está solicitado por una currícula, ¿no? Y entonces en ese sentido, en mi caso, en este momento, me pasa un poco lo contrario. Es como, bueno, sí, uno puede pensar a priori algunas ideas para compartir, pero después siempre depende de qué cercanía o caminos uno ha trazado previamente. Y le decía, González, como para ir dando un pasito más, González tiene un gran interés por registrar cómo se da en el orden del lenguaje un cambio, ¿no? Un cambio de época, un cambio de tradición, un desplazamiento político, una confrontación que se resuelve de determinada manera, y ha sido alguien que justamente se ha detenido muy pormenorizadamente en cosas que para otros hubiesen sido sociológicamente poco interesantes, ¿no? Por ejemplo, ha sido alguien que se ha metido muchísimo con tratar de registrar cómo determinadas frases hacen al imaginario colectivo mucho más que quizá un tratado o un libro académicamente reconocido, ¿no? O sea, es alguien que ha polemizado también con las instituciones universitarias, entre otras cosas porque ha dicho, bueno, muchas veces se han olvidado de ver cuál es el lenguaje cotidiano de la vida colectiva. Y
digo esto porque en el último libro que les mencionaba hace un ratito, que se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia, cuadernos olvidados en viejos pupitres, González le entra a la época en la que estamos, en la que yo les contaba, Horacio falleció en junio del año 2021, ya había visto lo que había sido la pandemia y escribe de manera frenética porque, según cuenta María Pía López, que gran amiga suya y una interlocutora central de la obra de Horacio, según cuenta el editor de la editorial Coligüe, que es donde generalmente ha publicado, él envió en los últimos días, antes de ser internados, 5 versiones distintas del libro, ¿no? Ser alguien que lo modificaba y mandaba, y a los días volvía a escribir algo más y mandaba, y así 5 veces, porque estaba dándose cuenta de que algo pasaba, de que se podía llegar a ser su último libro, y finalmente ese libro sale después de su fallecimiento. Sin embargo, tiene un libro que tiene la paradoja o la dificultad de que intenta pensar, mirando para atrás, sus lecturas sobre su tradición, cuál sería una reescritura de sus tradiciones, y a la misma vez diciendo, o sea, con el punto en el centro de que estamos en un momento de bisagra para la humanidad toda, ¿no? Gracias, Santi. Y él lo detecta en algo muy concreto, ¿no? Él dice, estamos en un problema en el orden de digamos, en 2 órdenes, ¿no? Tanto en el orden subjetivo, es decir, en el orden, si se quiere, de personal, el modo en el que cada uno se ve a sí mismo, como también en el orden de lo colectivo, o sea, cómo una grupalidad, una colectividad, una agrupación humana logra mirarse y darse respuestas sobre lo que tienen en común, sobre lo que tenemos en común. ¿Me siguen hasta ahí? No es joda, ¿no? Está diciendo, estamos en una sociedad digital frente a una experiencia que por primera vez puso al conjunto de la humanidad en un repliegue sincronizado, que eso fue el confinamiento, donde a la misma vez el conjunto de la humanidad manipulaba, por ejemplo, un lenguaje en relación a lo viral con antelación a ese fenómeno social, ¿no? Como diciendo, había algo en la experiencia de las nuevas tecnologías que digamos, con el que se puede trazar una relación directa con lo que pasó después con la pandemia. La pandemia todos necesitamos negarla, porque fue un momento de mierda, más allá de los primeros 15 días que todos dijimos, bueno, vamos a trabajar menos, vamos a estar tranquilos en casa. Pasaron unas semanas y a partir de ahí todos en algún momento ingresamos en la parte inevitablemente más oscura de nosotros mismos y sin duda de lo que tenemos con otros. Entre otras cosas porque la posibilidad de encontrarnos entre nosotros fue imposibilitada. Y esa es la época en la que estamos ahora, ¿no? O sea, políticamente. Eso, digamos que no es fácil meterse en una reflexión sobre eso, pero sí es fácil decir, o por lo menos sería fácil no negar que para una situación tan atípica como fue la pandemia necesitábamos un tipo de institución social, de construcción colectiva que le dé una respuesta nueva a una situación nueva, ¿no? O sea, y uno diría, la verdad, la situación política que atravesamos como se pudo, no encontró mucho de eso, ¿no? Y entonces, en ese momento estamos ahora. Bien, estamos ahí más o menos, digamos, el tipo de inquietud que tiene el libro, ¿no? Pero
el libro además tiene la inquietud de decir, bueno, yo si les tengo que proponer algo muy esquemático, uno diría, la batalla general histórica de Horacio ha sido nosotros, en nuestra tradición nacional y popular, no solamente del peronismo, la tradición nacional y popular, si bien muchas veces esas tradiciones se han sincronizado, no se agotan ahí. Es decir, la tradición nacional, que tiene a la pregunta por la nación en el centro, y la pregunta por lo popular, que tiene que ver con el modo en el que la nación no es la nación narrada por las oligarquías, digamos, fundadoras de los estados latinoamericanos y los estados burgueses, sino el modo en el que aparece el pueblo en la nación, donde por supuesto que en Argentina el peronismo es el mojón decisivo, pero no es solamente eso. Bueno, para González la nación siempre está en el centro de su interrogante y dice, ¿frente a qué? Frente a las tradiciones más globalistas, más universalistas y podríamos decir también más humanistas, ¿no? O sea, el humanismo como la reivindicación de lo humano, como una esencia, es toda una gran tradición, sobre todo en las filosofías, las ciencias sociales del siglo XX en Occidente, digámoslo así muy simple. Y la nación siempre es un problema para ese tipo de propuesta, porque lo que le dice, miren muchachos, no hay un ser genérico, no hay una idea de hombre o de humanidad única. Cada declinación nacional, cada historia, cada proceso institucional, colectivo, popular, tiene algo que conforma a lo humano de otra manera. Y la batalla es también reponer cómo el pensamiento nacional y popular tiene algo para decir en el orden de lo humano. Queda abstracto si quieren, pero es un poco el marco de interrogantes a través del cual Horacio González ha trabajado constantemente, digamos, lecturas cruzadas, pretendiendo, por ejemplo, que nosotros nos tenemos que dar una discusión, por ejemplo, si ponemos los dos nombres que antecedieron a Horacio, ¿no? El nombre de León. León ha sido alguien que ha dicho, mi pensamiento, o el mío, nosotros estamos para poder poner una nota en el pensamiento universal. Entonces, ha pensado al sujeto y ha pensado a la clase, y desde una combinación muy singular entre marxismo y psicoanálisis, una capacidad de decir algo en la filosofía universal, ¿no? Ese era León. Eva, por supuesto que la segunda aludida en este ciclo era la posición inversa, ¿no? O en todo caso, no sé si inversa, pero sí lo que nos importa es el pueblo es el que define la nación y en todo caso tenemos para proponerle a la humanidad una experiencia política única, eso sería Eva, que tiene las condiciones de universalizarse, ¿no? Pongámoslo rápido ahí. Y González en los dos gestos se ha desplazado porque ha sido su gran mecanismo de lectura. Ha tratado de darle a los grandes pensadores nacionales una dedicación para ubicarlos como filosofías universales. O sea, puede agarrar un Jauretche o a un Scalabrini y poder tratar de ir a ver qué tiene para decir, ¿no? Frente a la humanidad toda, y a la misma vez trata de ver el planteo particular de los que son los grandes filósofos de Occidente, ¿no? Entonces uno agarra a Derrida, como está muy presente en este último libro, y dice, bueno, a ver qué lo rasca, para decir, bueno, al final usted está hablando de algo muy local, ¿no? Bueno. Dicho eso, lo que tiene González en este libro es, bueno, hace un repaso, o sea, vuelve a los grandes nombres de su lectura, de su tradición, y dice, lo tenemos que repensar,
y a cada uno le busca en estos dos desplazamientos que mencionaba. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, a los nombres nuestros los vuelve universales, o trata de ver la parte más filosófica que tienen para aportar, y a los otros los trata de deglutir, ¿no? Para que no quedemos en la polaridad entre solamente leemos a los nuestros porque son nuestros, ni tampoco, digamos, somos meros comentadores del modo en el que llegan grandes nombres a los consumos de los lugares donde nosotros nos frecuentamos, ¿no? Tiene varias frases sobre los nombres, sea Derrida o Agamben, y dice, bueno, ¿por qué se lee eso? ¿Por qué Bourdieu? ¿Por qué Foucault? ¿Por qué? ¿Por qué los deberíamos leer nosotros, acá? No es una pregunta fácil de responder, y sin embargo, él los leía. Cosa que nosotros también tenemos dentro de nuestras propias tradiciones la comodidad muchas veces de haragana, en muchos casos, de decir, nada, como no hablan de algo que no tiene que ver con nosotros, no vamos a malgastarnos en leerlos. Y vamos a leer a los que tenemos cerca, ¿no? Y bueno, ese gesto para González es un gesto empobrecedor, porque es un gesto que no le dice mucho. Muchas veces se divierte en encontrarle a los que escriben cerquita y que son, digamos, en muchos casos muy, muy demagógicos, de decir, no, yo hablo de acá, de mi barrio. El costado justamente más filosófico, y a la vez a aquellos que son más académicamente reconocidos, más engolados, que más circulan dentro de las librerías durante un par de años, les trata de ver lo contrario, ¿no? Entonces les decía, el libro lo que hace es hacer un recorrido de sus grandes nombres. Un gran nombre efectivamente es en el libro, ¿no? Humanismo es el nombre de León Rosichner. Rosichner está probablemente entre los 2 o 3 nombres más importantes de lo que González propone como una discusión sobre cuál es el tipo de humanidad que hoy tenemos dando vueltas en el presente. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, bueno, si queremos pensar políticamente, es decir, si queremos darle cierta orientación al conjunto que nos atañe, sea un conjunto local o más amplio, bueno, de alguna forma hay que dar cuenta de qué carajo está pasando en ese nido raro que tiene que ver entre lo subjetivo y lo colectivo, ¿no? O sea, y él ve ahí un momento, por momentos muy oscuro, y por momentos tiene sus visos, digamos, de esperanzadores. Les decía, y abro un paréntesis de imagen, digamos, ya que estamos. González, nosotros hacíamos la fiesta de cierre de la Facultad Libre en la calle durante el año, creo que fue 2014. Lo invitamos a él a que haga dé la clase en la calle y después el momento más divertido, digamos. Y a González siempre le atraía mucho la cuestión de pensar filosóficamente en la calle, ¿no? Que implicaba estar situados simbólicamente, ¿no? Colectivamente, ocupar el espacio público para hacer otra cosa que no es lo de siempre, ¿no? No estar circulando, estar pensando con otros. Porque la calle para González era, por ejemplo, la del adoquín levantado y revoleado contra la realeza o el gobierno imperial en la Francia de la Comuna. Siempre tenía una imagen de la calle como el lugar más de cuerpo a cuerpo de la cuestión. Y él está dando el 2014, si no recuerdo mal, y está dando la clase y ve una selfie. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya en esa época la selfie no era necesariamente había que dar vuelta al celular, todavía no estaba la camarita. Pero él ve la acción, ve unas pibas que están ahí en el cordón precisamente, y ve que se están sacando una foto dando vuelta a la cámara. Y él arranca la clase de ahí y dice, ¿qué implica mostrarse frente a otros, es decir, representarse, a través de una autorrepresentación en imagen, ¿no? O sea, muy, muy,
muy... Porque encima él veía que él salía en la selfie, entonces él decía, ¿qué podrá interesarle a una chica sacarse una foto con él atrás, ¿no? Y qué implicaba en términos de, síganme en esto, o sea, de representación social, ¿no? O sea, ¿qué estaba queriendo mostrar ella ahí? ¿No? ¿Y cómo estaba queriendo mostrarse ella ahí? ¿No? Esa era la pregunta que proponía en ese momento. Muy lindo y casi poético en clave de lo que es el libro de él, fue el hecho de que nuestro compañero camarógrafo, después de avanzada la noche, perdió el registro que había hecho de la charla y nunca más pudimos acceder a esa clase, se perdió, o sea, quedó un poco en la memoria. Y bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué implica en términos de memoria colectiva una mediación tecnológica? Esa es la pregunta de Horacio. Parece una boludez o parece algo que uno diría, lo sabemos responder fácil, pero para cualquiera que no se piense solo como una propuesta de cambio hacia adelante, porque dice, bueno, yo miro también, quiero tener algún tipo de acumulación y servirme de lo que hemos hecho, que son las únicas experiencias que funcionan políticamente, por otro lado, o al menos si uno estudia mínimamente historia sabe que aquellos que solamente se proponen como algo que no tiene nada que ver con lo anterior, difícilmente logren hacerlo, porque entre otras cosas es la gran propuesta de la modernidad. La modernidad es siempre victorioso el que se logra imponer como lo nuevo. Eso es la modernidad, también para Beatriz Arlo, por ejemplo. Beatriz Arlo decía que el macrismo en su momento había tenido la capacidad de vencer porque había tenido la capacidad de mostrarse frente a los demás como el cambio, ¿no? Como lo nuevo, sabiendo que lo que ya sabemos, ¿no? Pero todavía eso sigue jugando, por eso todavía podemos decir que estamos dentro de la modernidad. Es muy difícil proponerse erótico para nuestra época, social políticamente erótico, o sea, que seduzca políticamente algo, si uno se propone como algo viejo, ¿no? Eso está claro. Ahora, la cuestión es cómo uno no se come esa curva y lo único que se cree que es lo que tiene que hacer una política de comunicación para venderse como el cambio, porque eso para González no tiene futuro precisamente, ¿no? Lo que tiene futuro es lo que sabe dentro de qué estructura social, colectiva, simbólica, con qué lenguajes y con qué instituciones y sobre todo con qué imaginarios sociales manipula, trabaja y se mueve. Entonces lo que dice González es, en esta época, estamos en una época diferente en ese sentido. ¿Por qué? Porque la mediación de la tecnología digital habilita una serie de representaciones sociales y subjetivas que no teníamos hasta acá. ¿Estamos? Y uno diría, entonces si son representaciones subjetivas y a la misma vez son representaciones sociales, es decir, comunes, grupales, colectivas, no asociativas, de la instancia de lo que tenemos, del modo en el que grupalmente decimos que tenemos determinados objetivos y queremos apuntar para determinado horizonte común. Bueno, si ahí hay un problema, inevitablemente también entonces lo está en el orden de la representación política. No hay mucha dificultad para ir a esa, digamos, a esa secuencia. Y bueno, Horacio ahí se detiene, por ejemplo, estamos hablando del año, insisto con el año 2021, uno de los grandes problemas que tiene en el libro es la cuestión de la libertad, ¿no? Y todavía Milei era un periodista que aparecía esporádicamente en los medios de comunicación. Sin embargo, se da cuenta de que hay algo en lo que está circulando, en lo que está sonando, relativo a la libertad individual, que forma parte de un problema, social y colectivo, del que no es tan fácil salirse. No solo porque González obviamente ha trabajado mucho
y sabe el lugar que la libertad ha tenido en los grandes discursos de las oposiciones políticas en Argentina, ¿no? Sino porque dice, bueno, acá lo que hay es una cuestión sobre la libertad individual y subjetiva que a través de la pandemia llega a renovar un poco las estrategias de los lugares donde hasta ahora no se construía políticamente. O sea, él ve que empieza a tener otro tipo de registro esa problemática. Yo iba a traer impreso, como la vez pasada, algo, pero bueno, acá nos inclinamos por no hacerlo, pero les leo un fragmentito. Si me dan un segundo lo encuentro. Para ver en el registro en el que él lo plantea. Un segundo. Bueno, el libro está planteado está escrito bajo el formato de cuadernos, ¿no? Ustedes saben que Antonio Gramsci ha escrito, o sea, ha escrito cuadernos estando preso de la cárcel fascista y Gramsci es quizá también uno de los grandes nombres de la obra completa de Horacio, ha sido algo muy recurrente en su pensamiento, al punto que tiene un texto muy célebre titulado Para nosotros, Antonio Gramsci, escrito en su juventud, que para el que le interese lo recomiendo muchísimo porque da una discusión sobre cómo leer a Antonio Gramsci desde una tradición nacional popular en contra de las tradiciones que lo han acaparado en un punto que han sido quizá las izquierdas más marxistas, y hace una lectura propia y una declinación muy sutil y políticamente muy potente hasta el día de hoy. Pero bueno, Gramsci, que es un nombre carísimo a la obra de González, ustedes saben que está muy asociado a la figura del cuaderno, y este libro González lo escribe bajo la idea de los cuadernos. O sea que el libro tiene, no sé cuántos, pero pueden llegar a ser cerca de, sí, acá, 58 cuadernos, o sea que son textos que en algún caso son de 1 página, 2 páginas, o sea que aquel que, no digo que lo quiera leer en vacaciones, pero sí que lo puede abordar con lecturas que se mete y sale, no es que es un tratado en exceso pesado. Y hay un cuaderno que se llama El Logos Tecnológico, y arranca diciendo: no creemos que seamos contemporáneos de una catástrofe inminente que arrasará lo que los humanos dejaron como signos vitales de su presencia sobre el planeta. Pero ahora hay duras evidencias de un nuevo tono. El vivir, habitar y trabajar son cada vez más adversos. Ese es ¿no? Como el modo de ingreso de González. Está diciendo, nosotros registramos que no vamos a ponernos en términos apocalípticos, no es que vamos a pensar que esto es irreversible, pero sí pensamos que hace falta dar cuenta de una reflexión de un orden que hasta ahora no teníamos. Y lo que propone es precisamente tratar de revisar las producciones teóricas y las producciones políticas en esos dos registros, tanto en el orden de lo subjetivo, o sea, tanto en el orden de lo que cada uno tiene, o sea, la pregunta es cómo la tecnología está teniendo una operación en el orden de la autorrepresentación de cada uno, ¿no? Hay un presupuesto individual en los dispositivos, quizá estuvo Flavia Costa la semana pasada y quizá sea algo que se haya mencionado, ¿no? Pero las nuevas tecnologías tienen una forma política de proponernos caminos y de bloquearnos otros, ¿no?
Y hay una serie de posibilidades de lo colectivo que no están presupuestas en la tecnología. No quiere decir que no podamos hacer cosas con eso, pero está claro que hay, desde la idea de perfil, dice González, por ejemplo, de la idea de que cada uno tiene un perfil, los que más o menos hemos usado plataformas diversas, sabemos que ha habido momentos donde cada uno ponía cualquier tipo de autonominación y hubo momentos donde eso se ajustó y tiene que estar enlazado por cuestiones de seguridad o de lo que sea, casi al documento de identidad, ¿no? Y donde hay cierto cierre identitario, donde el perfil de cada uno pasa a ser ajustado y tiene consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una presunción individual. Y ahí González ve un problema. Ve un problema y ve un problema no porque solamente le interese qué tipo de efecto puede tener en términos de cada individualidad, sino también ve un problema político. O sea, ve qué tipo de deriva política puede tener el predominio de una propuesta tecnológica como la que tenemos. El libro sale para vías muy diversas, pero uno diría, ¿cómo sería una tecnología nacional? Si lo nacional es todavía una dimensión que nos parece decisiva. ¿Cómo sería, dice González, una nación que entregara, que no se dé las preguntas colectivas para construir instancias de atención sobre lo que va mediando nuestras relaciones de una manera política? Porque, lo digo de otra manera, para Horacio lo que es fundamental en el registro de un cambio de época tiene que ver con que hay determinadas palabras, hay determinados lenguajes, hay determinados nombres, hay determinadas figuras, hay determinadas imágenes, hay determinados deseos que ya no nos mueven, que ya corporalmente no nos interesan como antes. Entonces, yo digo, la propuesta de González es una propuesta muy radical, es una propuesta que no es cómoda, que es una propuesta, uno diría, hasta un punto antiépoca, porque Horacio en su momento ha batallado contra los medios de comunicación clásicos y ahora en este último libro lo podemos ver dando en la tecla sobre las mutaciones en el lenguaje colectivo y en el imaginario social de una manera en la que, bueno, lo que tenemos para pensar es incómodo, ¿no? Hay algo también de la deglución de la nueva tecnología que parece inmediato, que parece estar vinculado a lo que nos gusta, a lo que nos... O sea, hay una operación muy sensible, ¿no? Porque lo habrán visto seguramente con Flavia, insisto con eso, o presupongo, pero uno diría, está trabajado en el orden de las pulsiones, ¿no? Está en el orden de lo que a cada uno le genera una especie de estímulo químico. Por lo tanto, aquello que no está vinculado con ese estímulo, a uno lo aletarga, lo rechaza, lo expulsa. Y eso tiene consecuencias concretas a la hora de organizarnos, de organizar otras imágenes posibles hacia adelante. Yo no me extendería, me parece que estaría bueno que podamos charlar un poco, pero lo que digo es, Horacio lo que ve es que hay un drama serio a nivel nacional, a nivel histórico, a nivel popular, si asimilamos de manera muy directa futuro y tecnología, ¿no? O sea, si pensamos que el futuro es inevitablemente tecnológico o la tecnología es inevitablemente lo que viene. Ahí hay una tarea para aquellos que quieran conducir procesos colectivos. Hay gente que no le preocupa eso y
y está muy bien. Pero para los que sí, uno diría, hay una tarea muy seria porque implica, bueno, dar cuenta de que estamos en un momento donde hay una disputa por la conducción de la sociedad. Y sobre el cierre del libro, Horacio, además de hablar digamos, de la deriva de determinados fantasmas, espectros, lógicas de organización, metiéndose con el peronismo también, una vez más, dice, bueno, acá hay una especie de disputa implícita en el tiempo que viene, digamos, por la conducción tanto de la sociedad como de los individuos, ¿no? Y son proyectos políticos que están en pugna. Y la verdad que uno diría, si pensamos que políticamente los proyectos son más potentes en la medida en que logran dar cuenta de sus propias tradiciones, la obra de González es una obra ineludible, dificultosa, que no tiene sentido canonizar, pero que el que se anime a abordarla va efectivamente a tener, uno cree, más herramientas para dar cuenta de lo que ha sido nuestra propia historia y sobre todo de la manera en la que en nuestra historia pudimos salir de encerronas como en las que estamos hoy. Y bueno, entonces un poco la invitación es a que hagamos esa lectura y bueno, si interesa podemos a partir de acá hacer una pequeña conversación que no necesariamente es sobre la lectura pormenorizada, pero al menos de estos destellos que intenté proponer sobre los diagnósticos y algunos puntos que Horacio ha tenido en su último libro para charlar un poco. ¿Qué les parece? No sé cómo suena y de dónde les interesaría que charlemos, que conversemos, que para eso estamos. No me va a romper el registro porque siguiendo la tradición. Algunos de los puntos, sé que estuvo, el encuentro pasado también estuvo en torno a la cuestión de la sociedad digital, la tecnología. Me han dicho que ha estado muy bueno. Y uno diría, es raro un pensador como Horacio, que supuestamente solo estaba más dedicado a la historia de las ideas, al campo intelectual, a las tradiciones políticas, que se haya metido con el desafío de tratar de decir algo sobre la sociedad en la que estaba y en la que él veía que se podía venir. Pero por dónde ¿hay algo de esto que les hace un ruido cercano o les parece, no sé, qué dirían, qué tirarían? ¿Algún comentario, alguna...? Es muy difícil pensar, digamos, cómo la sociedad puede ser conducida, tomando lo último que decía, en términos donde creemos que esa sociedad se conduce o se reúne alrededor de un algoritmo que le va marcando ciertas pautas y que termina siendo que un conjunto importante de la sociedad puede empezar a tomar ciertas acciones sociales, ya no digamos en una manera de pensar colectiva como existía antes que existiera lo digital, donde los pensamientos eran mucho más acotados, por la cantidad de pensamientos a los que se les seguía era mucho más acotado. Hoy lo que sucede es que hay una manera ecléctica de mirar las cosas, pero en algún punto algunas cosas suceden porque el algoritmo que nosotros llamamos y tratamos de ponerlo en un nombre, digamos,
alguien que lo termina decidiendo para qué lado vaya. O sea que, en definitiva, digamos, esa sociedad termina siendo conducida ya no por la cuestión virtual, sino por una decisión humana. Perdida, vayas a dónde, digamos. No podemos poner Elon Musk, si querés, o Mark Zuckerberg, para poner dos personas que suponemos que están atrás de una computadora tratando de marcar ciertas pautas para que la sociedad se maneje. Bueno, el problema para conducir pequeños sectores sociales es que la mayoría de las personas no aceptan la conducción de los seres humanos a esta altura, digamos, sino las perspectivas que los algoritmos van llevando adelante. Entonces, quienes tenemos la posibilidad tenemos la obligación de dar ciertas pautas para tratar de conducir colectivos, nos damos cuenta que no encontramos ese pulso o esa función, como bien decías, que nos permita que todo el mundo se reúna atrás de ese proyecto y podamos ir hacia adelante. En definitiva, es tan divergente lo que plantea el algoritmo que precisamente logra el objetivo de que no nos ocupemos de cuestiones centrales, poniéndonos todos a pensar sobre algo. Y me encierro con esto, porque eso puede ser muy largo. El concepto de nación es algo que termina teniendo tanta diversidad que nadie termina pensándolo como algo, como una sola cosa central, o como al menos dos que tengan que sea binaria, al menos. Tiene tantos conceptos distintos porque, bueno, hay miles de cosas que se pueden mirar desde lo virtual. Y si no, hagamos un ejercicio de esto. Porque está ahí enfrente, podrás ver que no sé cuántas personas habrá acá, que estamos dialogando. Y es algo que se ha perdido a partir de que la enorme mayoría que está acá está monologando con lo virtual, buscando otro concepto. ¿Cómo hacemos para conducir eso? Bueno, es un problema que, digamos, la filosofía hoy está tratando de meterse adentro. Y vuelvo a esto, para dar alguna herramienta para que, en definitiva, quienes tienen la obligación y la responsabilidad de conducir puedan pelear contra eso. Totalmente. Me tirás una serie de problemas, digamos, amplios, pero yo pensaba en esto, ¿no? Hay algo de la fraseología popular que era, yo no sé si está atribuida a Jauretche o a Scalabrini Ortiz, que era, bueno, si un economista te explica y no lo entendés la primera, le preguntás, y la segunda no lo entendés, es porque te está cagando, ¿no? Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿y por qué con la tecnología no tenemos esa postura, digamos? O sea, es verdad que hay estudios, porque la base que está atrás de seguramente se habrá visto, yo me atajo porque sé que ya hubo un encuentro anterior sobre este tema, pero se habrá visto, ¿no?, que la base que está atrás de cualquiera de las propuestas de dispositivos y de aplicaciones han sido conductistas, ¿no? Entonces tienen estudios digamos, en relación a actos reflejos que, por ejemplo, dicen, ¿no?, que a partir de las, no sé, no lo recuerdo textual, pero era a partir de la interacción 71, el algoritmo sabía más que nosotros mismos que un familiar lejano sobre nosotros, ¿no? ¿Qué elegiríamos entre dos cosas? El algoritmo, a partir de tu interacción, tu me gusta, por ejemplo, tu 71 me gusta, a partir de ahí ya sabía más, tenías menos posibilidad de error en definir si vos elegías una cosa o la otra que un pariente lejano. Después del 79, más que tu pareja, y después del 85, más que tu mamá, ¿viste? Entonces, es una base conductista, ¿no? Entonces, inevitablemente el algoritmo tiene una lógica de darte
aquello que en términos pulsionales a vos te capta la atención. La política es sobre la atención. Por lo tanto, uno diría que la política implícita es no dejarnos poner la atención donde podríamos poner en jaque la lógica, ¿no? Es una cuestión política elemental. Por eso digo sobre la frase popular en relación a los economistas. Si uno dice, che, pero miren que se está jugando el sistema de recursos estratégicos de la colectividad toda en una decisión política para este lado o para aquel. Si nosotros no tenemos la manera colectiva de limitar hasta tanto no podamos trabajar políticas autónomas en ese sentido, y estamos en riesgo en términos colectivos, no es una cuestión estratégica. Y efectivamente ahí hay una cuestión de trabajo intergeneracional, que es que no tenemos las instancias, ¿no? O sea, que hay algo efectivamente concreto sobre las dificultades que nuestras instituciones conocidas no tienen como mecanismo de elaborar una respuesta para el presente que tenemos, ¿no? Para la complejidad de eso. ¿Por qué? Porque una posición sería solo reactiva, ¿no? Y uno diría, bueno, ahí de hecho hay tradición de resistencia a la tecnología que está nominada como los luditas, ¿no? De ahí, desde el ludismo del siglo XIX que rompía las máquinas hasta hoy, siempre ha estado esa posición. Pero también uno diría, inevitablemente, una política autónoma considera la parte creativa de la comunidad, es decir, generar instancia para trabajar entre nosotros cómo sería una utilización de la tecnología a favor del funcionamiento colectivo. Digo porque ahí sí, de nuevo, si nosotros entramos a mirar solamente qué se ha hecho en otros países y decimos, bueno, acá lo que tenemos que hacer es replicar eso, estamos en la misma lógica, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden tomar. En el estado de Nueva York, una gran discusión entre lo público y las plataformas, donde en un determinado momento el municipio venció en términos judiciales y pudo utilizar la información que captaba Uber para redireccionar el funcionamiento de los semáforos de toda la ciudad y hacer que la circulación fluya mejor, y le dio cerca de 20, 25 minutos de ganancia de tiempo a la gente cuando volvía a trabajar. ¿No? ¿Me siguen ahí? O sea, ¿por qué? Porque las plataformas lo que captan es datos. ¿Qué dato captaba? ¿Cuánto pedía qué auto pedía la gente para ir de dónde a dónde? ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar? Bueno, todo lo que ya sabemos. Uber. Y lo que se hizo fue, eso tenía una captación privada de información en una discusión sobre qué tipo de beneficio social podía tener que esa información sea socializada, en realidad sea estatalizada, que no es lo mismo, y listo, se utilizó en beneficio de la vuelta al trabajo y se ganó tiempo en ese sentido. De eso hay, digo, solamente con lo que hay. Y además, ¿qué implicaría tener un Uber popular? No sé, o sea, ¿cómo pensamos una relación entre lo colectivo, las instancias y las instituciones que nosotros tenemos con el Estado para tener no solo políticas soberanas, como por ejemplo se tuvo con Elon Musk en Brasil? Ustedes vieron cómo fue un poco eso, ¿no? Pero fue una cosa, uno diría, si uno se abstrae de cuál es la problemática, que era en relación a X o a Twitter, si uno se abstrae dice, bueno, siglo XIX, o sea, ellos no eran capaces de poner un representante de la empresa, para todo Brasil. Dijeron, no, sacamos y si quieren hablar, hablen con nosotros. No, o sea, nosotros tenemos la herramienta para cortar la utilización de esa red. Si vos no me pones a alguien, uno te estoy pidiendo, no te estoy diciendo que tenga instancias sociales de discusión sobre la utilización que podría ser tranquilamente. No, por lo menos que haya alguien al que le podamos hablar, porque consideramos que este país
tiene la soberanía necesaria como para decir, miren, lo que está circulando por ahí no tiene ningún tipo de regulación, está llevando a una polarización política que no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero con lo que pasa en lo cotidiano de la gente, y pónganme a alguien para que por lo menos podamos ver qué hacemos. No lo van a poner, listo, se corta. Es así. O sea, ahí estamos hablando de cuestiones muy gruesas, ¿no? Muy gruesas. Entonces, digamos, hay muchísimo camino por recorrer en ese sentido. Yo creo que, o sea, vos decías, bueno, nosotros tenemos el algoritmo, es una pieza que no terminamos de saber bien qué carajo tiene, pero sí tenemos el presupuesto de que es infalible, ¿no? Bueno, uno tranquilamente debería abrir incluso políticamente ese debate, porque uno justamente hoy las empresas que más valen son las que han generado, son plataformas, ¿no? Que no tienen condiciones de trabajo, no tienen condiciones de nada, no tienen ni siquiera recursos propios en términos de fierros. Ustedes saben que hubo un momento que se llamó como la uberización de la sociedad, porque supuestamente fue el momento en el que Wall Street valió más Uber que General Motors. General Motors tenía fábrica en todo el mundo, trabajadores en todo el mundo, y obviamente estructuras materiales en todo el mundo, en los 5 continentes tenía galpones, autos, trabajadores, máquinas, todo, y en un momento financieramente valió más Uber en la bolsa, ¿no? La acción de cada uno, históricamente era General Motors, pasó a estar en Uber. ¿Por qué? Porque lo que tenía era el dato, ¿no? ¿Y qué es el dato? Se supone que el dato te da la posibilidad de prever futuro. Se supone. Pero eso es una suposición. O sea, es una construcción imaginaria. O sea, no hay nada que garantice que eso va a ser así. Puede ser así ahora. Lo que tiene el dato, ¿qué hacen con eso? Se supone que tienen más posibilidades de orientar a la gente, y eso es lo que vale, ¿no? O sea, que finalmente, y eso seguramente Flavia, yo acá casi la estoy plagiando, finalmente la disputa política es una disputa por la conducción de la sociedad. O sea que las empresas valen por lo que saben de la sociedad. Y entonces la política es una política de la conducción de las poblaciones. Estamos llegando, digamos, al punto clave en términos políticos. Porque uno dice, bueno, tenemos a alguien a nivel nacional que ganó las elecciones, obviamente ganó las elecciones por un desastre del gobierno anterior, pero además de eso, porque ganó el otro día estábamos con instituciones cooperativas de Misiones, hablando en Misiones ganó con el 70%, y no pisó físicamente Misiones nunca. Bueno, sí, ¿para qué vamos a mirar Misiones? Pero digamos, bueno, ¿cómo le llegó? ¿Cómo llegó? Bueno, es una combinatoria muy singular. O sea, no solamente es a través de las redes, porque si no simplificamos el fenómeno, pero eso está jugando. Y como eso está jugando, si uno dice, bueno, no tenemos la posibilidad de que en lo inmediato nosotros podamos contrapesar esta situación, y bueno, por una cuestión del sostenimiento del conjunto, uno tendrá que utilizar es la fuerza en ese punto, ¿no? Uno también dice, bueno, es llamativa la fuerza hoy. Es un tema para pensar, porque ¿dónde está la fuerza de los muchachos? ¿Dónde está? O sea, yo no la veo. Yo lo que supuestamente son encuestas. La que se vienen a pedazos en la encuesta igual. Y sin embargo están tomando decisiones en una cantidad de órdenes que no tienen nada que ver con un proceso democrático. No quiere decir que no hayan ganado, o sea, listo, ganaron, está bien. Pero están poniendo en jaque cuestiones muy profundas de nuestra historia. Y uno diría, bueno, ahí hay muchísimo por hacer. Y de nuevo, es una política que trabaja en los dos órdenes, porque por un lado mira hacia adelante y por otro lado dice, miren que acá
tenemos tradiciones muy potentes que en otros lugares no se tienen, sea en términos de fuerza, que son saberes que tenemos. Y eso está siendo barrido completamente por la mediación tecnológica. Si a la política la circunscribimos a hacer comunicación en redes sociales. Pues eso también es un problema, digamos, de nuestro propio campo. Es un tema muy gonzaliano. Sí. A ver si encuentro. Hay un pasaje. Este es otro libro muy bueno que se llama. Este es muy poco conocido. El peronismo fuera de las fuentes se llama. Y es como una. Esta. Bueno, me permito hacer una pequeña lectura para pensar algo muy gonzaliano en línea de lo que estaba diciendo, de cómo uno procesa e incorpora, ¿no? Cómo dos partes de un conflicto político terminan incorporando ideas y presupuestos del otro, ¿no? Ese es un tema muy gonzaliano porque muchas veces los muchachos que gobiernan hoy tienen una imagen tan pobre de lo que nosotros hemos sido que terminan haciendo desastres, papelones, barrabasadas. O sea, no sé si vieron, había un senador ahora que decía, bueno, qué sé yo, estoy haciendo campaña, lo estoy haciendo a los muchachos, no sé, cuando tenía como 70 asesores pagos para hacer campaña, no me acuerdo si era Jujuy. O sea, como ellos, en La Rioja, como ellos piensan que nosotros somos eso, terminan haciendo exactamente lo peor de lo que suponen que somos. Bueno, dice González, cuando Menem en 1988 vence en las elecciones internas del Partido Justicialista a Antonio Cafiero, que parecía seguro candidato a la presidencia por ese partido, el sutil filósofo Oscar Landi, quien se había acercado por entonces al obstinado político peronista, observó que, después de duras confrontaciones internas, siempre el vencedor tomaba temas del vencido y viceversa. El primero, o sea, el vencedor, como muestra de amplitud y generosidad. El segundo, como reparo autocrítico. Quizá toda la época del gobierno de Alfonsín fue regida por esa paradoja del vencido, lo que también puede ser considerado como el mimetismo inconstante del vencedor. O, dicho de otro modo, el secreto sesgo de unidad añorada que posee toda conflagración, ¿no? Mira cómo en la interna del peronismo, o sea, era un pasaje donde este libro es fenomenal, porque él revisa alfonsinismo, menemismo, bueno, de la Rúa, y después va al kirchnerismo, y en términos muy personales. Es un libro muy lindo, editado por la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional General Sarmiento. Pero digo, esto de cómo nos figuramos a nuestros adversarios. Si hay algo de que ellos tienen bastante claro lo que tiene que ver con la fuerza organizada de nuestro campo. Y de hecho, lo mencionaba la vez pasada, en ese estudio de Pablo Semán, los cuadros de La Libertad Avanza dicen, bueno, a nosotros nos gustaría tener algo de esa capacidad no lo dicen en términos de conducción, pero dicen como de capacidad de convocatoria y para ellos sería verticalidad, ¿no? Y nosotros en ese sentido estamos como queriendo parecernos a ellos, ¿viste? Hacemos una buena comunicación en redes y la verdad que nos mofamos de cierta verticalidad y funcionamiento dirigido, cuando en realidad muy probablemente la sociedad, yo no creo que se haya movido tanto en ese sentido, ¿no? Y nuestras organizaciones, depende cuál, es para charlar, pero es verdad que hay algo de demanda de, bueno, por lo menos uno que venga a decir para dónde vamos, ¿no? Cosa que por lo menos lo hace. Porque es un momento de muchísima incertidumbre, de muchísimo malestar. Eso es lo que nota González en el libro. Cualquier sociólogo con mínimo viso de pretensiones de análisis dice, y muchachos, si no hacemos algo de registro de los malestares, no podemos saber para dónde podemos salir. Y si no lo hacemos nosotros, obviamente son lugares de que se ocupan, ¿no? Me fui un poco por las ramas, pero
yo creo que hay muchísimo para encarar en ese sentido. Y es verdad que, como vos decís, la cuestión de la nación también, una vez más, por momentos uno diría queda abstracta, ¿no? Eso es la gran pregunta del libro de González. ¿Cómo? O sea, si llevado muy al extremo el presupuesto de González, o sea, el lugar incómodo que asume, porque González siempre pensaba de manera incómoda, estamos frente a una época donde por fin la cuestión nacional ya no es decisiva, porque la humanidad está educándose, está formando su imaginario político en una clave universal. Por esto de estar replegado sobre sí mismo y el vínculo es individuo y mundo global, ¿no? Bueno, listo muchachos, bajemos la bandera, vamos a casa y dediquémonos a la fiesta que por lo menos la vamos a pasar un poco mejor. Si esa es la... Por supuesto que González no termina concluyendo que esa es su lectura no es esa. Su lectura es que efectivamente hay que repensar en un sentido profundo precisamente la relación entre transformación, tradición y futuro. Ahora, es verdad que es un momento muy delicado en ese sentido, porque uno dice, ¿por qué la nación? A mí me gusta mirarlo de esta manera. Uno dice, ¿por qué la nación o por qué el Estado? ¿No? Que son grandes preguntas de cualquier organización, ¿no? Y entonces, cuando nos desorientamos, uno debería mirar al adversario. O sea, a ver, ¿los muchachos les interesa el Estado? Sí. Y bueno, entonces a nosotros también. O sea, les interesa y mucho. Por algo están donde están. Y después, en términos nacionales, lo mismo. Uno diría, tanta obsesión con el tema del dólar no deja de ser un reflejo de lo nacional, porque es la pregunta por el peso. O sea, si bien quieren, o sea, su obsesión es liquidar el peso nacional, por ejemplo, tiene que ver con que lo que quiere eliminar es la idea de nación. Por eso piensan en el dólar como la moneda que puede circular sin ningún problema entre nosotros. Y obviamente la idea de soberanía que está atrás es la que se llevan puesta. Entonces, yo creo que en ese sentido, en cada uno de los gestos que uno ve hoy, bueno, de nuevo, se ha dado por muerta la nación muchas veces, se ha dado por muerta la tradición nacional popular muchas veces, por supuesto que se ha dado por muerto el peronismo muchas veces, y uno diría, bueno, muerte y transfiguración en relación al Martín Fierro, siempre hay, es muy gonzaleano, restos, ¿no? Que vuelven y que aparecen de otra manera. Y aparecen, bueno, de modos muy cambiantes para los que solamente están mirando la política en términos clásicos. Y ahí yo creo que hay una buena labor, que es un poco intelectual, que cualquier político tiene, o sea, no es una labor para intelectuales, pero es una política de reflexión y es una política de organización, es decir, de organización de la reflexión. Que hay que pensar formas de reflexión colectiva que puedan volver a atraer al conjunto, al conjunto de la comunidad. Ese es siempre ha sido ese el punto, finalmente. Y que es lo que nos va a dar la herramienta como para decir, finalmente nosotros sabemos mucho más sobre la sociedad en la que estamos que un algoritmo puesto de quién sabe dónde, ¿no? Que es un poco la ficción que está atrás de todo esto. No sé si... Sí. Hay una organización que no tiene conducción. Para poder conducir tenés que tener organización. Esto es fundamental. Pero hay una organización que excede al que quiere conducir. Y entonces no hay conducción. Ese es un gran problema por el que pasamos. Porque antes, para poder organizar los sectores sociales, lo organizabas en el territorio. Y hoy ese territorio ya no es la calle, ya no es el barrio, ya no es el club, ya no es la universidad, sino que es esa cosa que es lo virtual, pero que tiene una organización, pero que no está conduciendo, que es imposible de conducir.
Sí, sí, totalmente. Bueno, yo no soy muy deleuziano, de hecho hemos combatido contra, sobre todo los deleuzianos, mucho tiempo, pero Deleuze lo que tiene es que, vamos a hacer un Deleuze muy brutal, pero para Deleuze sería, en momentos de delirio colectivo, la reterritorialización es una acción política inevitable, ¿no? Y está bueno, o sea, una discusión es si nosotros decimos, bueno, no, acá en realidad es que están deseando otra cosa, y otra cosa es si decimos, no, están siendo conducidos a la disgregación. Entonces, eso me resulta mucho más interesante. Si uno dice, bueno, entonces, si lo que estamos viendo es que nosotros se nos dificulta organizar y conducir, y sin embargo hay reconducciones por otro lado que nos disgrega de lo que nos interesa, bueno, listo, es otro tipo de, es una política, otro tipo de confrontación la que se tiene. Y la reterritorialización, por más que no seamos deleuzianos, uno dice, bueno, es la acción, o sea, en momentos, uno puede atravesar momentos de muchísimo malestar y de delirio social ampliado, todo, pero las crisis son territoriales. O sea, en algún momento el quilombo y cuando hay quilombo, o sea, organización y conducción son elementos que están dando vuelta, nos guste o no. Cuanto mejor tengamos organizada la cuestión, muy probablemente menos llegaremos al tipo de crisis que nosotros sabemos que nos cuestan tanto. Y ahí hay, de nuevo, hay una política que hace falta justamente redireccionar, ¿no? Porque no es que no tenemos nada, yo insisto con eso, yo creo que nosotros tenemos mucho, no solo tenemos mucho, sino que tenemos una sociedad muy singular que tiene ciertas patologías organizacionales. O sea que ahora estamos un poco cansados y forma parte del juego. Pero no nos cuesta tanto organizarnos como en otros lugares donde efectivamente cuesta mucho más de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque para nosotros organizarnos también tiene que ver con la fiesta, también tiene que ver con el encuentro, también tiene que ver con la transmisión de nuestras historias. O sea, hay algo que sabemos hacer en ese sentido, pero sí hace falta dar cuenta de que quizá con lo que tenemos no alcanza y hay que ver, bueno, cuáles son las formas de convocar que nos permita eso, tener un trabajo cotidiano y una escucha que va a ser la que nos va a finalmente dar lo que necesitamos para salir adelante. Lamentablemente lo que viene o sea, no va a ser fácil en el sentido de que hay que ser realistas. O sea, esto, lo que está pasando a nivel nacional, no cierra por ningún lado. Estabilizará en un tiempo, incluso difícilmente que lo hagan, pero la propuesta es muchísima gente afuera. Y lo estamos viendo de manera garrafal y nos está pasando por la nariz. Decisiones políticas que en otro momento no hubiese sido tan fácil, entonces esto se acelerará y nosotros tendremos que estar justamente lo más junto que se pueda con claridad para estar tranquilos y saber decirle también a la gente con la que hacemos cosas que vamos a salir para adelante porque lo vamos a hacer. ¿Qué más? O ya estamos ¿cómo estamos? De acá organizadores. Yo me dejo conducir. Así que estamos medio con el tiempo, estamos bien. ¿Alguna sugerencia, intervención, comentario que quieran aportar? Bueno, ¿no? Bueno, listo. Entonces, muchas gracias.